boca y esófago, ¿no? Y es la fase que comienza todo el proceso de la digestión. ¿Ven imágenes, por favor? Sí, se ve. Muy bien. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, el acto de deglutir tiene ante todo 3 fases, ¿no? Y ya habíamos dicho la fase oral. O sea, si la fase oral de alguna manera falla, ya no pasa ni la faringe ni el esófago. Entonces, y ustedes tienen que saber, muy importante, porque en el aspecto del diagnóstico, en el aspecto del tratamiento, uno visualiza todos los aspectos que pudiéramos nosotros de alguna manera evitar algunas complicaciones que se pueda ver en el futuro, ¿no? Y también, o sea, cosas mínimas, a veces también, ¿no? El médico está ahí, o sea, no es nutricionista, pero es el que se da cuenta, ¿no? Oye, no, él ha perdido los sabores. Ahora con el COVID, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha tenido COVID dentro del grupo? Para que Yo, nos doctora. cuenten. A ver, cuéntanos tu experiencia. ¿Perdiste los sabores? Sí, doctora, perdí tanto el olfato como los El sabores. gusto, el gusto, ¿eh? Sí, el Entonces, gusto. y dime, ¿y tenías deseo de comer? ¿Tenías No, hambre? ¿Ve? no tenía nada de hambre. Incluso sentía todo amargo por momentos. Claro, entonces mírenme. Entonces, perdón, ¿cómo te llamas? Ah, no te veo. Lucero, doc. Lucero. Entonces, Lucero, por ejemplo, ya. Algunos podrían tener el hambre, ¿no? O sea, porque el apetito es hambre. Realmente uno le dice, ¿has tenido apetito? No, has tenido hambre, que es una zona, que es algo más fuerte, pero es verdad, ¿no? O sea, yo tengo hambre, ¿no? O sea, a una determinada hora yo digo, ay, tengo hambre, ¿no? O sea, no es que tenga apetito, no, tengo hambre. Entonces, los sabores, la pérdida de los sabores te hace, ¿no? De alguna manera no apetecer, ¿no? Y te puede desnutrir, claro. Entonces, todo es un proceso. Entonces, la fase oral ya habíamos hablado, ¿no? Otro, tienes hambre, pero no puedes masticar porque tienes una luxación de la región temporomaxilar o tienes una parálisis facial que estás babeando, o sea, entonces son dificultades que ya es el acto de glúteo. Igualmente, tenemos en la fase faringea porque de repente hay un proceso faringoamidaliano que se te inflama y al pasar los alimentos comienzas a tener dolor. Y otro es más abajo, que el esófago de alguna manera hay una dificultad e impide el bolo alimentario pasar a este proceso. Entonces ya tenemos que el deglutir tiene 3 fases, oral, faringe y esofágica. Y esta dura aproximadamente de 8 a 10 segundos. Y antes de deglutir no es que tú lo llevas el alimento a la boca y lo pasas, no, es un proceso, ¿no? De masticación y posteriormente de secreciones salivales y haces una pequeña masa, finalmente pasa a través de la faringe y el esófago. ¿Cuáles son las estructuras involucradas en este proceso, ¿no? Tenemos desde la maxilofaciales, ¿no? Los dientes, ¿no? Por eso es muy importante también, por ejemplo, el adulto mayor. Le dan un sabroso bistec. Ustedes dicen, ay, la estoy alimentando a mi mamá, a mi abuelita. Pero realmente ese alimento va a tener el proceso adecuado, no, porque no va a haber una buena masticación de la carne. Por lo tanto, ella va a pasar casi no triturando ese alimento. Entonces, por lo tanto, la absorción va a ser mala o
finalmente no lo va a deglutir, o sea, ella lo va a mirar y no lo va a poder masticar. Entonces, y el anciano se desnutre, ¿no? O sea, el médico es un conjunto, o sea, tiene que observar todo, ¿no? O sea, no es que, voy a recibir su antibiótico, voy a esto, no. Toda la parte física tenemos que de alguna manera integrarlo, ¿no? La parte. Y quien sabe que la parte preventiva, la parte justamente de eso, una buena nutrición, es la fase fundamental para que el adulto esté sano. Entonces, ahí vienen los problemas, que el médico solo se limita a tratar al enfermo, pero la verdad que el médico debe tener mayor posibilidad de prevención que de tratar al mismo enfermo. O sea, si yo le digo lávate las manos, si yo le digo tu silo no lo pongas muy cerca de tu casa, o y si no tienes baño, no trate de hacer tus excrementos cerca del... O sea, todo es un proceso para evitar justamente que el paciente se enferme. Esa es la salud pública, que tal vez es la más importante dentro del grupo de la medicina, ¿no? Pero, y la consecuencia de todas estas fallas, ¿no? Del sistema, ¿no? De la educación, de la parte de salud, ¿no? De la difusión a nivel de programas, etcétera, de la televisión, la radio, todo también influye justamente en no una buena prevención, ¿no? Entonces la parte maxilofacial es muy importante. Músculos, golpes, desgarramiento, todo lo que de alguna manera altere este proceso. Tenemos que la nariz, también la boca, la laringe, en sí la faringe y el esófago son estructuras más grandes desde el olfato, ¿no? También, o sea, si yo no siento buen olfato a las comidas, no apetece tampoco. Las características de la boca, el pasaje, si yo tengo de alguna manera una laringitis, una faringitis, todo este proceso también de alguna manera, o sea, yo tengo hambre, pero tengo un dolor en la garganta, tengo unas amígdalas subpobladas y lamentablemente también eso me impide o sea, el deseo de comer, ¿no? Y otra, el sistema nervioso central, ¿no? Con lo que habíamos hablado ayer, ¿no? Si el trigémino, ¿no? Que es parte de los músculos faciales, el facial, el osofaringio, el vago, el espinal, están de alguna manera comprometidos por un problema de un ACV, ¿no? O una polineuropatía, también va a contribuir a este proceso de la deglución. Entonces, en la fase de deglución tenemos una fase preoral, una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica, ¿no? Cómo pasa este bolo alimenticio, lo mastica y posteriormente va a la fase faríngea y a la fase esofágica. Y todo este proceso tiene que ser algo perfecto, ¿no? Porque si de alguna manera una de estas fases está alterada, la deglución va a tener algunas complicaciones. Entonces hay que preparar la fase oral, preparar de alguna manera la masticación, calificar estos alimentos, organizarlo y finalmente hay una propulsión, ¿no? Y cada alimento tiene un tiempo, ¿no? O sea, si es algo blando, ¿no? Una mazamorra, prácticamente lo saborea y pasa, ¿no? Pero si es un elemento más sólido, sí hay que masticarlo, ¿no? ¿Y cuántos en esta fase oral, el bolo alimenticio, si no ha habido esa propulsión adecuada y esta puede conllevar de alguna manera a la parte de la tráquea? Y cuántas veces hemos visto en el periódico que el paciente se asfixió porque un bolo alimenticio, en vez de pasar a la parte esofágica, pasó a la parte del esófago. No necesariamente por una incompetencia de esa válvula, sino
básicamente por una rapidez excesiva, ¿no? El paciente nunca sufrió nada, pero estaba parado, era un adulto joven, se atragantó y se asfixió. O sea, fíjense que este proceso tiene que ser muy limpio, ¿no? Entonces, tenemos la fase faríngea, ¿no? Que es un reflejo de deglución, ¿no? Se eleva y retrae el paladar blando y la base de la lengua, y hay un movimiento antero-posterior del complejo iolalaringio, y finalmente cierra la laringe y hay una contracción de la faringe, ¿no? Como se ve ahí, ¿no? Tiene como comprime, cierra la parte de la vía aérea y pasa el bolo alimenticio. Pero ahí justamente no hay ese movimiento antero-posterior y pasa a la faringe, ¿no? Y lamentablemente, pues ahí se suceden los cuadros de asfixia, ¿no? Entonces no hay que ser muy rápido, ¿no? Eso pasa también porque el bolo está bastante grande y por la rapidez que hace uno, también definitivamente puede. O también quieres comer la comida echada, ¿no? También. Y todo este proceso también es importante saberlo. Por ejemplo, la regurgitación que puede tener el paciente cuando está comiendo puede generar también que alimentos o líquidos pasen a través de y hacen neumonías o secreciones, salivación, neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, el médico tiene que saber todas estas funciones porque desde que, por ejemplo, cardiología, ¿no? El paciente tiene que estar semisentado, bueno, y es una posición ideal también para el paciente que está muy delicado, que ingiera sus alimentos, porque al tener falta de fuerza también, la fuerza inclusive el anciano de tener la tos es un elemento importante del organismo que frente a cualquier cuerpo extraño, la tos es el mecanismo para expulsar cualquier elemento extraño, ¿no? Pero lamentablemente el adulto mayor a veces eh, está inhibida un poco ese proceso, ¿no? Y por lo tanto, la fuerza que tiene para eliminar algunas secreciones no la tiene, y es acumulativa y está usualmente, además, gérmenes del entorno, coge y comienza a ser un proceso infeccioso de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber todo lo que pudiera condicionar indirectamente, incrementar mayor algunas lesiones a nivel del cuerpo que puedan llevar finalmente a complicaciones mayores, ¿no? Tenemos una fase esofágica, ¿no? Entonces es donde el bolo impulsado hacia el estómago, pero a través del esófago, ¿no? O sea, es la fase que lleva finalmente al estómago, ¿no? Entonces hay una peristalsis esofágica y finalmente ingresa a la parte del estómago y ya comienza el proceso de la digestión. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas manifestaciones desde el punto de vista esofágico que pueden de alguna manera producir algunas molestias, ¿no? Y lo que tenemos es el fenómeno de disfagia, ¿no? ¿Qué disfagia? Es la dificultad para tragar los alimentos. Y cualquier mecanismo que impida este proceso se denomina disfagia. Doctora, yo no puedo pasar mis alimentos, ¿no? Y entonces eso vendría a ser el sinónimo de lo que es una disfagia, ¿no? Entonces, ¿cuál es
entonces la pregunta, nosotros le diríamos, tienes esa dificultad, ¿cómo así? ¿Puedes pasar líquidos o los sólidos o semisólidos, ¿no? O sea, ¿puedes comer arroz? No. ¿Puedes comer carnes? No. Y líquidos, sí paso líquidos. Mazamorras, también. Entonces, uno tiene que, además de preguntar que no puede comer, qué tipo de alimentos son los que de alguna manera finalmente no ha podido, no puede pasar los alimentos. Pero además de eso, también la pregunta sería, ¿cómo se inició este proceso, no? ¿Cuánto tiempo lo tiene, no? Y además, si al inicio fue de sólidos y progresivamente ha ido semisólidos y finalmente ya ni líquidos, ¿no? O sea, todas esas preguntas que nosotros realizamos es para saber si es un proceso agudo, si es un proceso crónico, si va acompañado de otra sintomatología, porque muchas veces está relacionado a enfermedades crónicas, neoplasias o fenómenos de repente por intoxicación por ácidos que en una fase progresiva ha generado una estenosis del esófago, o también puede ser acalasia, ¿no? O sea, o fenómenos obstructivos relacionados comprensivos al esófago del mediastino. Entonces, si bien es cierto, hay un fenómeno de disfagia, pero además de la disfagia tenemos que buscar el por qué ha generado este proceso, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo es su disfagia? Y estas, de alguna manera, a la larga van a traer muchas complicaciones, porque nosotros vamos a resolver ese problema, va a traer problemas de deshidratación, va a traer problemas de nutrición, va a traer complicaciones de neumonías, o si es un proceso bastante del mediastino, obstrucción además de las vías aéreas, ¿no? O sea, es un proceso bastante complejo, ¿no? Una disfagia. La etiología, por eso, es múltiple, ¿no? Desde problemas infecciosos, ¿no? Metabólicos, por ejemplo, la diabetes y las polineuropatías, que también tienen trastornos a nivel de la motilidad intestinal y esofágica, algunas iatrogénicas, ¿no? Posterior o accidente por ingesta de algún tóxico y que ha generado pues a nivel mucha irritación esofágica, ¿no? Problemas neurológicos del sistema nervioso central, estructurales o miopáticos. O sea, es múltiple la causa, no es que cuando hablamos de disfagia ya sabemos por lo que. Entonces, la disfagia tenemos que tener, pues, cuál es la patogenia, ¿no? Si es algo mecánico, algo neurológico, si clínicamente de repente es orofaringia, es alta o es esofágica, y lo podemos saber mediante las preguntas, ¿no? De la historia clínica, y el grado de severidad si es leve, moderada o severa, ¿no? Según el tipo de alimento que el paciente no ingiere, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mecane, ¿no? Hay un paso, una obstrucción al paso de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, un trastorno infeccioso, ¿no? Ya sea alto, por ejemplo, a nivel de una amigdalitis supurativa, ¿no? El paciente no pasa porque hay un trastorno infeccioso, ¿no? Pero además puede ir acompañado de odinofagia. Odinofagia es el dolor, pero además tiene dificultad para pasar, o sea, ¿no? Neoplasias, ¿no? Por ejemplo, la presencia de un bocio, que puede ser un bocio eutiroideo, o la presencia de una neoplasia de tiroides, ¿no? Con compresión, ¿no? A nivel del esófago, e impide el pasaje de los alimentos, ¿no?
Entonces, o pacientes que tienen cáncer de estómago con metástasis a la región del esófago que de alguna manera infiltran e impiden el pasaje de los alimentos. Entonces es un proceso mecánico, ¿no? Ahí en el cáncer de estómago metastásico es bastante frecuente en un estadio bastante avanzado, ¿no? Y otro puede ser neurológico, alteraciones neuromusculares, ¿no? Que de alguna manera dificultan este pasaje de la deglución, ¿no? Entonces es muy importante buscar la causa patogénica de este proceso, ¿no? Entonces tenemos la disfagia orofaringia, que es en la fase preoral, ¿no? ¿Cuáles son esas disfagias orofaringia, ¿no? La movilidad de la lengua, ¿no? El cierre labial, porque el paciente de repente sí tiene un trastorno de punto de vista neurológico, ¿no? No, una parálisis facial, ¿no? No es una buena masticación a pesar de todo, porque eh, eh, la salida de las comidas por las partes laterales, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta afección? La mala alineación a nivel de los dientes, o sea, esto impide una buena propulsión del alimento, ¿no? Las lesiones estructurales, tenemos tumores de la cabeza del cuello, ¿no? Porque a veces dice, tengo dificultad, pero al pasar, ¿no? Y tiene un tremendo bocio ahí, e inclusive parte de, a veces tenemos bocios eutiroideos, ¿no? En bocios endémicos en algunas zonas del país por falta de hormona tiroidea, o de yodo, diríamos, primeramente. Entonces, estos pacientes hacen un bocio endémico, cosa que ya eh, antes sí había algunas provincias, actualmente justamente por la base epidemiológica, ya en algunos sectores ya mejoró el tipo de esta deficiencia, ¿no? Al frente al estudio de estas bases epidemiológicas, ya no hay como antes, pero sí había zonas en la cual había un grupo grande de pacientes que tenían bocio relacionado con la deficiencia de yodo. Estos pacientes muchas veces venían a Lima justamente porque tenían ya trastorno orofaríngeo, ¿no? De la deglución. O sea, porque esa masa enorme hacía compresión extrínseca, ¿no? Entonces, y ahí intervenía el cirujano de cabeza y cuello porque ya había alteraciones muy importantes que impedían una buena alimentación, ¿no? Tumores de la cabeza y cuello. Trastorno postquirúrgico también, ¿no? Un CA de laringe, ¿no? Y de posterior a eso han hecho una erradicación total de los ganglios y todo, lamentablemente posterior ya queda, ¿no? Alguna dificultad en este proceso. Tenemos enfermedades neuromusculares, ¿no? Por ejemplo, accidente cerebrovascular, Parkinson, Alzheimer. El Alzheimer también tiene mucha dificultad, o sea, porque hasta se olvida de cómo es la deglución. Y la verdad, y entonces mastica, no deglute, o viceversa, deglute muy lento, muy acelerado. O sea, es un proceso bastante complicado porque se olvida hasta la forma de vestirse, de utilizar las manos, de caminar, ¿no? Tiene la fuerza, pero ha perdido ese nexo, esa conexión. Bueno, entonces, por eso es que nosotros también, cuando está con disfagia, tenemos que preguntar qué enfermedades neuromusculares tiene el paciente, ¿no? Y esto es finalmente la causa que nos está llevando
para posteriormente diseñar nuestro tratamiento, ¿no? Tratamiento que puede ser simplemente sintomáticos o ¿no? Igualmente, cuando es una disfagia esofágica, puede estar la relación. A ver. Perdón, ¿me escucha? Sí se le escucha, doctora, pero paró. Sí, mi red se cayó un poco. A ver, vamos a ver. ¿Ven? Sí, sí. Ah, ya, ahora sí. No, si la red se cayó, porque es justo dice deficiencia, pero ya vino. Que no cunde el pánico. Bueno, entonces tenemos las disfagias esofágicas, que habíamos dicho igualmente, tumores, cuerpo extraño, también es muy, a veces se puede ver en los niños, ¿no? La presencia de cuerpo extraño si se ingiere a veces monedas o cuerpos más grandes que se quedan, ¿no? En eso el gastroenterólogo es una emergencia, ¿no? Hemos visto casos por eso la gastroenterología también ha avanzado mucho en los procesos justamente de estos que mediante una inmediata intervención estos cuerpos extraños pueden ser eliminados, ¿no? Con la endoscopía, ¿no? Intervencionista, ¿no? Son expertos muy buenos, los gastroenterólogos han avanzado mucho, ¿no? Tenemos estenosis esofágica cáustica, por esofagitis cáustica, justamente a veces en intentos de intentan suicidarse y toman una soda cáustica, salen de este proceso, pero a los meses comienza el fenómeno de cicatrización o ya comienza el proceso del inicio, pero finalmente se cicatriza y queda y se reduce la luz del esófago y comienza ahí con problemas de disfagia, ¿no? O pacientes que están usando radioterapia, ¿no? Por patología, de repente radioterapia de ganglios en el mediastino, los pacientes con linfoma también pueden hacer finalmente lesiones estructurales a nivel del esófago, ¿no? O fenómenos neuromusculares como la calasia, la diabetes, que hay hipomotilidad, o espasmo esofágico difuso, o disminución de la motilidad, por ejemplo, en la esclerodermia, que puede haber también problemas de disfagia. O sea, cuando vemos en paciente tenemos que ver integridad de las características de la enfermedad que está llevando, ¿no? Leve, moderado y severo es otra forma de clasificar, ¿no? Leve es un trastorno, ¿no? De la movilidad, retraso en la deglución, ¿no? O sea, sí paso, pero de alguna manera tengo dificultad, ¿no? Pero él ya siente, ¿no? O alteración de la transformación del bolo también, ¿no? Moderado ya hay movilidad, coordinación y mayor lentitud. Y en severo ya hay reducción, elevación del ioides y la laringe, ¿no? Y ya va a haber alteraciones respiratorias y también puede haber aspiraciones frecuentes, ¿no? Aunque en el moderado ya también puede haber riesgo de penetraciones y aspiraciones, ¿no? Normalmente los pacientes vienen entre la fase leve y moderada. En severo, usualmente son pacientes o que viven solos o que son muy alejados de la ciudad, ¿no? Y que han impedido, pues, esto. Y ya vienen muy adelgazados porque la verdad, este proceso sí
es muy, muy grave, ¿no? Pero por X motivo retrasaron su consulta. ¿Cómo hacemos? La historia es fundamental, pues, ¿no? ¿Cómo ha cambiado estos hábitos dietéticos, ¿no? ¿Cuánto peso ha perdido y en cuánto tiempo? ¿Va acompañado de dolor también? ¿Qué devolución, qué alimentos están comprometidos y cómo ha sido la evolución, ¿no? Sí, entonces el paciente va a decir, desde el inicio ha sido así abrupto, ¿no? O sea, agudo, crónico, o se ha ido progresando a sólido, semisólido y finalmente líquido, ¿no? ¿Cuál es el grado de dificultad que él siente? Bueno, muy severa, ¿no? Si tiene antecedentes de alguna cirugía de cabeza y cuello, alguna enfermedad, ¿no? O si ha habido ingestión de cáusticos, ¿no? Porque el paciente no es que lo ha ingerido ayer, que lo podríamos relacionar rápidamente. Lo ha hecho hace 1 año, 2 años, a veces un poquito más tiempo, ¿no? Entonces, ahí está el proceso. Si ha habido compromiso de otros, ¿no? De cambio de voz, pérdidas nasales o manifestaciones del oído, ¿no? Porque es un compreso de repente más complejo. Entonces la historia es fundamental para poder seguir nuestro plan de trabajo y hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, los síntomas pueden variar, depende de dónde se presenta estas molestias, ¿no? La disfagia orofaringia es que siente esa sensación de obstrucción a que no puede pasar, pero en la garganta. O sea, lo siente uno alto y uno lo refiere y dice, ay, no puedo comer. ¿Y por qué? Porque siento que se me atasca, ¿no? O sea, arriba nomás queda, ¿no? En la garganta. Es lo que a veces sucede en los procesos altos de una amigdalitis, faringitis, ¿no? Por espasmo en la tetania, ¿no? Y ahí se queda, entonces, ¿no? Algunos pueden ser severos, a veces son suaves, ¿no? Bueno, dice, pero al final lo trago, pero ahí se atraganta, ¿no? Usualmente viene un poco la tos, la sensación de tratar de evitar, ¿no? Justo es la tos. Puede haber regurgitación nasal y y infecciones respiratorias porque puede aspirarse, ¿no? Esos pacientes también pueden llegar a aspirarse, pero es la sensación de atasco alimentario muy alto, ¿no? En cambio, la disfagia orofaringe es una sensación de nudo en retroesternal, ¿no? O sea, pasa todo el proceso, ¿no? De la parte de la faringe, pero pasa y uno siente, uy, se me queda acá en la región retroesternal, ¿no? Como un atasco. Es más bajo, ¿no? Y dolor torácico. Y si lo pasó, uno lo siente que se ha quedado ahí, y si de repente es líquido, es muy lento el pasaje, pero lo siente, hay una sensación que se quedó, ¿no? Claro, es el acúmulo de la comida más baja, ¿no? Y puede haber también regurgitación de la comida no digerida, ¿no? En la orofaringe usualmente la regurgitación es nasal, en la otra si no es bucal, ¿no? Entonces el paciente dice, yo trago bien o como bien, ¿no? Pero se me atasca en el pecho, ¿no? Es una sensación diferente. Mientras la otra es, se me atasca arriba, dice, ¿no? En la garganta. Entonces sí hay que preguntarle las características, ¿no? El examen físico, nos vamos a hacer cómo es su estado mental, si ahí está babeando, si hay otras manifestaciones como disnea, si hay la tonalidad de la voz, la calidad de la voz, ¿no? A veces están comprometidos, algunos el laringe recurrente, ¿no? Cómo están los nervios craneales, o sea que además tiene que ser un examen integral, ¿no?
O sea, cuando hay disfagia no es que hay todo ahí, sino sí es un compromiso del sistema nervioso central, hay que hacer un examen integral, ¿no? Inspección de la lengua, ¿no? Del paladar, ¿no? Entonces, de la voz, ¿no? Entonces es un examen bastante completo. Si bien es cierto, es un trastorno gastrointestinal, pero corresponde a, a una serie de enfermedades, ¿no? Que pueden ser motor. Uno, evaluar la cavidad oral, ¿no? Igual los movimientos de la lengua, ¿no? Los movimientos de la boca, lateralización para ver cómo es la fuerza, ¿no? ¿No? Si hay un trastorno motor, ¿no? En la parte alta, ¿no? Se puede también hacer visualizar si realmente es cierto lo que el paciente dice, ¿no? O sea, se le hace tragar varias texturas de alimentos, ¿no? Y lógicamente se comenzará con los de menor, con los que puede más fácilmente, ¿no? Porque para poder tantear hasta qué elemento no puede ingerir. De repente el líquido se lo hace probar, el paciente pasa, alguna masa morrita también pasa ya con cierta dificultad. Y así elevamos, ¿no? La textura del alimento. Y cómo es la fase de masticación oral, ¿no? Cómo de alguna manera forma el bolo alimentario, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el grado de dificultad, tengo que también verlo, ¿no? Entonces, también en el estado faríngeo se evalúa la fuerza de la voz, ¿no? Entonces, si la voz usualmente tiene alguna alteración, puede significar que también es parte un poco alta, ¿no? El proceso de la disfagia, ¿no? Y también se puede ocultar, ¿no? Al pasar los alimentos, ¿no? Con la finalidad de escuchar, ¿no? Algunos sonidos donde la etapa faríngea, porque suena y porque hay una dificultad, porque hay lentitud, ¿no? Normalmente no se siente mucho el pasaje de los alimentos, porque es un sonido bastante limpio, ¿no? Pero cuando hay una obstrucción, ya puede sentirse la propulsión a veces de la faringe tratando de que baje ese elemento, ¿no? Entonces sí se puede escuchar algunos movimientos al tragar los alimentos, ¿no? Bueno, ahí tenemos una figura de un estrechamiento por la ingesta de cáustico relacionado básicamente a procesos de cicatrización, ¿no? Y hay que hacerle posteriormente, ¿no? En la medida que se puede, con las dilataciones, ¿no? De esta parte. Es bastante complejo, ¿no? Sí se puede. Puede haber también divertículos inflamados, ¿no? Faringoesofágica o de Senker, y que estos de alguna manera pudieran también alterar el fenómeno de la propulsión del alimento, ¿no? No. Entonces se quedan ahí, se inflaman y obstruyen muchas veces esa luz. Entonces es disfagia por compresión. Puede haber regurgitación esofágica y en algunos casos puede haber inclusive sofocación nocturna porque en ese divertículo se retienen, ¿no? Secreciones, alimentos. Puede producir también mal aliento, ¿no? Halitosis, ¿no? La calasia también, ¿no? Entonces, todo, cómo ha sido este proceso, esta anomalía, ¿no?
Y se ve, ¿no? Tenemos acá los reflujos gastroesofágicos, ¿no? Que es otro, o sea, no estamos hablando sobre disfagia ya. Ahora estamos hablando de otra sintomatología que es el reflujo gastroesofágico. Entonces, usualmente está relacionado con un aumento de la presión intraesofágica, ¿no? O la disminución del tono gastroesofágico o alteración en la integridad de la anatomía del cardio, ¿no? Entonces, todas estas tres elementos fundamentales son las que de alguna manera van a permitir un reflujo gastroesofágico, ¿no? Normalmente no hay reflujo, ¿no? Pero si hay aumento de la presión intraesofágica, integridad del cardio o disminución del tono, estos pueden ocasionar este reflujo, ¿no? Y generar muchas veces erosiones, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Normalmente debe cerrarse completamente, ¿no? Este esfínter, pero si no se cierra por fenómenos a veces mecánicos, infiltrativos, va a ocasionar este reflujo y el ácido clorhídrico pasa a la parte del esófago generando lesiones y molestias, ¿no? Tenemos neoplasias, ¿no? Que nos pueden producir este reflujo gastroesofágico, pirosis. Y van a haber cambios, ¿no? Por ejemplo, finalmente, si es una neoplasia, fenómenos obstructivos, si es un fenómeno de repente crónico de reflujo, puede generar inclusive alteraciones anatómicas, ¿no? Odinofagia. Odinofagia es del dolor al diglutir, ya lo habíamos dicho. Odinofagia es uno, y el reflujo gastroesofágico es la presencia de una ardor también, presencia de un ardor rectoesternal, ¿no? Que también muchas veces se denomina también pirosis, ¿no? La odinofagia solo es dolor, ¿no? ¿Puede acompañar de disfagia? Claro que sí, o sea, un paciente puede tener disfagia y odinofagia a la vez, ¿no? Porque disfagia es dificultad al pasar y odinofagia es el dolor al pasar, ¿no? Puede estar relacionado viral, ingesta de compuestos cáusticos, de algunos, por una esofagitis péptica, ¿no? Y usualmente relacionado con procesos inflamatorios, infiltrativos, neoplásicos, es decir, también casi las mismas causas del fenómeno de disfagia. Y regurgitación es la expulsión de pequeñas cantidades de alimento, ¿no? Que sale finalmente hacia la vía oral. Puede ser una regurgitación esofágica o puede ser una regurgitación gástrica también. Esofágica tenemos, por ejemplo, en acalasia, en estenosis, ¿no? Esofágica, en divertículos esofágicos, ¿no? Y tenemos la gástrica, que es después de las comidas, ¿no? Está relacionada a hipotonía del esfínter esofágico, a una gastroparesia, a una dilatación aguda del estómago o estenosis del pilo, ¿no? La diferencia en esofágica y gástrica es que la esofágica usualmente no es mucho la regurgitación de alimentos, ¿no? Son secreciones, ¿ya? Y son en pequeña cantidad. Porque el paciente, si tiene una estenosis ya no come, pues, ¿no? Y lo que pasa es y si pasa fácilmente, va a pasar y se va a dirigir a la cámara gástrica, al estómago, pero lo poco que ha pasado, ¿no? Sí, llega. Y el resto, realmente el paciente ya no va a tratar de comer. Entonces, la expulsión de esta pequeña cantidad de elementos es muy poquita en la parte esofágica, ¿no? Muy poca, sí es fácil.
En la gástrica sí puede ser inclusive un poquito más que las esofágicas y son comidas, ¿no? Son usualmente alimentos, ¿no? Porque la esofágica usualmente el paciente se da cuenta y ya no quiere comer, porque se atraganta y demoró tanto para pasar el alimento y para el segundo bocado que ya el paciente ya no quiere, ¿no? En cambio la gástrica no, y de repente ustedes han podido tener todos una regurgitación gástrica cuando han comido excesivamente y ya está, ay, ya no puedo más. Y en una vez han regurgitado algún poquito de alimento y un poco ácido también, ¿no? Porque ya no dieron más, ¿no? O sea, a veces uno de glotonería come, ¿no? Y sí puede tener por una dilatación aguda del estómago, ¿no? Pero se puede ver también en la estenosis del píloro, ¿no? Puede haber mucha regurgitación, inclusive un poco más tardía, ¿no? Después de los alimentos. Entonces, mientras la regurgitación es la pequeña, ¿no? Salida de alimentos, ¿no? Que lo fluye a través de la cavidad oral, en la pirosis es la sensación de ardor o quemazón, ¿no? Localizada en la región retroesternal, ¿no? Puede haber ambas cosas, regurgitación, ¿no? Y además pirosis, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, una esofagitis, sí, sí puede haber los dos elementos. Como la edifagia o enofagia pueden ir acompañados, claro que también, ¿no? Entonces, porque la regurgitación es salida nada más, mientras pirosis es esa sensación de ardor, ¿no? Localizada en la red, que muchas veces va acompañada también de regurgitación, ¿no? Entonces hay que, esa sensación de quemazón, ¿no? En la región retroesternal, muy intensa. Entonces está generada por un reflujo gastroesofágico, medicamento, mucho cuidado con el AINES, ¿no? O sea, la historia clínica también, doctora, tengo un ardor, quemazón en retroesternal, ¿no? El uso de AINES, ¿no? La esofagitis infecciosa, por ejemplo, la cándida, ¿no? Esa me puede producir, ¿no? El síndrome de Shore, pues disminución de secreción salival, la calasia, ¿no? Pirosis también a veces está en cardiopatía coronaria, el estrés, ¿no? Influye también mayor secreción de ácido clorhídrico. Y en las cardiopatías a veces por eso inhibidores de bomba de protones le damos para evitar justamente esta sensación. Ya no hay nada. Bueno, entonces todas estas son las molestias esofágicas que usualmente tenemos, ¿no? Y que nosotros en la historia clínica nos va, si bien es cierto, nos va a ayudar mucho para identificar la localización y también para llegar a un diagnóstico, porque como ven, puede haber muchas molestias desde el punto de vista de difagia o dinofagia, ¿no? Pero no necesariamente es un problema local, ¿no? Sino puede ser compresivo, relacionado a enfermedades o alteraciones de la motilidad del sistema nervioso central. Entonces, nuestra función es identificar, ¿no? La patología de este proceso, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? Doctora, una pregunta. Cuando Dime. se refiere a regurgitación y dice que es la salida de alimentos, o sea, la salida de alimentos el paciente lo tiene que sentir o es que realmente tiene que llegar hasta la boca o cómo es que exactamente, porque me parece que se puede confundir incluso con la tirosis o hasta con que tiene dificultad para el pasaje de los Ya. alimentos. ¿Cómo se llama? Muy simple es los bebés, ¿no? Los bebés cuando lactan, ¿no? No sé, todos han estado presentes frente a un bebé, tal vez sus sobrinos o sus hermanitos, ¿no? El bebé cuando toma su leche, ¿no? Lo ponen de costadito, le soban su espaldita y regurgita. Ese es el típico, ¿no?
salivita con un poquito de leche. Esa es regurgitación. Ahora, pirosis es simplemente el ardor, ¿no? O sea, no es eliminar por la boca, ¿no? Secreción. Entonces, él regurgita, pero en pequeña cantidad. No es que vomita, no es vómito lo que él lleva. Es una regurgitación. No sé, ¿todos han visto a los bebés cuando posterior a su lactancia? Sí, doctora. Entonces, cuando se refiere a salida de alimento, puede ser la salida líquida. Claro, pero él regurgita su lechecita, ¿no? Y a veces está media cortadita, ¿no? Es alimento, ¿no? Podría Ese es su ser el amargor, la acidez, eso. esa es la regurgitación. O sea, es el alimento, pero en poca cantidad. O sea, prácticamente son pequeños. Porque ya si es mayor, es vómito, ¿no? Y el paciente siente, y ustedes también de repente, a veces, ¿no? Cuando han comido mucho, no han sentido como así una salida, y sí sienten hasta el sabor, a veces pueden regurgitar un poquito de alimento, pero a veces no, pero ya porque el estómago está tan dilatado, o cuando han, eso es regurgitación. No es alimento excesivo, es pequeñas cantidades, pero uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, cuando come un montón ya uno sabe que está relacionado eso. Esa es regurgitación, pequeñas cantidades, ¿no? Alguna vez después de comer en forma excesiva, ¿no? Pero son pequeñitas, ¿no? Algunas veces. Y los sabores los sientes, ¿no? Son pequeñas cantidades, ¿no? Pero lo típico, ¿no? Que de repente es el bebé, ¿no? El lactante, ¿no? Él tiene sus regurgitaciones, porque hay un poquito de incompetencia todavía, por eso es fácilmente él regurgita, ¿no? Y no se le puede echar tampoco, ¿no? Completamente de cuito dorsal, ¿no? Porque esa regurgitación sí como no maneja muy bien todavía todos los mecanismos, se puede aspirar, ¿no? Por eso se le pone de costadito, se le pone porque normalmente, usualmente después de cada alimento sí tiene una pequeña regurgitación. Eso es lo que... Gracias, doctora. No hay pregunta. Entonces ya nos veremos la próxima, no me acuerdo cuándo será. Creo que tenemos el lunes o martes.